Bueno, bienvenidos todos una vez más. Quisiéramos, antes de entrar en materia, preguntarles si de pronto ya han visto el video que compartimos del Ministerio de Byte ahí al grupo de WhatsApp y no sé si alguno tenga alguna opinión al respecto. Es el de las herejías, ¿sí? ¿Sí, correcto? Ah, ok. Ujú. Sí, bueno, pues nosotros lo vimos y pues digamos que pues no, lo que yo pensaba personalmente era eh, si estamos, digamos que a la final estudiando la misma Biblia, pues Ujú. es increíble que de pronto caigamos en este tipo de herejías, como pensar que, por ejemplo, Jesús no es el mismo Dios, que es Ujú. como algo básico o o que pues nosotros como humanos no somos pecadores por naturaleza cuando de pronto son, digamos que es muy explícita la Biblia con eso, entonces pues es interesante de pronto el desconocimiento que muchas veces al que llegamos nosotros, porque muchas veces sí hay personas dentro de las iglesias y demás, pero que nunca se detienen a leer la Biblia y a tener de pronto esa relación con Dios y solamente creen en lo que otra persona les dice y se quedan con eso. Y que pues de hecho es algo que hasta nosotros mismos vivimos pues también todo el tiempo porque creo que esta clase nos ha servido un montón para también quitarnos ciertos pensamientos con los que uno viene como herencia pues y que uno se da cuenta que al final no es así. Pero digamos que esto digamos que de base como doctrina pues es interesante ver que de verdad nosotros como humanos nos quedamos con lo que nos dicen otros y no entramos a investigar y a ir más allá teniendo la posibilidad de hacerlo. Gracias, Natis. Yo creo que eso es importante lo que dices, ¿no? Poder. Hablábamos con Andrés, creo que esta mañana, estábamos pensando en los de Berea, que eran unos creyentes que menciona el libro de los Hechos, que cuando recibían la enseñanza que les llevaban los apóstoles, lo primero que ellos hacían era ir a las escrituras y confirmar en las escrituras que lo que les estuvieran enseñando estuviera conforme a lo que el Señor decía en su palabra. Entonces yo creo que una forma de como blindarnos frente a las herejías es precisamente siendo juiciosos y siendo responsables con nuestro estudio personal de las escrituras. Eh, las herejías han estado siempre, desde que inició la iglesia, de hecho, desde los primeros siglos, han surgido herejías y surgen precisamente desde la iglesia. La pregunta que Natis planteaba al comienzo de su intervención es muy cierta, ¿no? Uno se podría preguntar por qué si todos leemos la misma Biblia, pues cada uno llega a unas conclusiones absolutamente alejadas del mensaje que la Biblia quiere comunicar. Y yo creo que hay muchos factores, pero lo más importante creo yo es lo que dice las escrituras, el que se acerca al Señor debe creer en su corazón con fe que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Aquellos que con sinceridad queremos encontrar al Señor, encontrar su mensaje para nosotros en las escrituras y somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo en nosotros iluminándonos y guiándonos en ese estudio juicioso de las escrituras, pues el Señor va a guiarnos por ese camino por el que Él quiere llevarnos. No sé si Nati o Dani quieran agregar algo más. No, solamente pues sí, obviamente pues invitar a todos para verlo. Me gustó mucho el contexto con el que empezaban a plantear, bueno, como previamente a entrar en materia de las herejías, y es una realidad, como tú dices, que siempre ha estado, eh, pero que también lo lleva a uno a ver y a reflexionar mucho acerca de cuál es nuestro papel también como comunidad, cuál es ese deber ser de una verdadera iglesia cristocéntrica y bíblica en el sentido de que muchas veces eh, cuando se plantea o cuando se piensa en asistir a una iglesia o cuando se plantea en crear una iglesia o bueno, sí, como en establecer una comunidad, esto debería ser lo primordial, debería ser como lo primero, entrar a revisar. Históricamente pues tenemos miles de datos y cosas que nos han dicho que se han hecho cosas malas, que se han interpretado las cosas mal y demás, pero pues muchas veces este punto lo toman no como el principal, sino como el quinto, décimo, o a veces ya hemos llegado como a niveles en que hoy en día pues las iglesias ni siquiera se predica el nombre de Cristo, ni siquiera se predica la Biblia, tanto así que, así como pues en ese estudio, en esa investigación que hablaba, que era específicamente de los Estados Unidos, pero pues es como el espejo de lo que son las comunidades hoy en día, y es que no tenemos ni idea en qué creemos,
no tenemos ni idea cuando nos hacen ese tipo de preguntas qué responder. E incluso también hemos llegado a, bueno, podríamos llegar a dudar muchas veces, y por eso pues también el éxito de otras comunidades que no están interesadas en que las personas conozcan al Dios de la Biblia y las Escrituras como la única fuente, sino que a la final creen en como que esa intención de querer creer en todo, no creen en nada, porque incluso ahí decían que Sí, eh, han llegado a pensar que incluso Dios escucha y también es el mismo Dios, o la adoración que se rinde dentro del judaísmo, dentro del islam, un montón de cosas, que es totalmente equivocado lo que afortunadamente pues estamos nosotros como acercándonos de esa manera. Y hay que tener mucho cuidado también de cómo acercarnos y pues también darle la importancia a la escritura por encima de cualquier estudio devocional, los estudios de las aplicaciones de la Biblia, ¿no? las redes sociales, que es un montón de información. Y claro, eso también uno interpreta como lo quiere y también es como de cuidado. Así es, hay muchas voces, ¿no? A veces hay muchas voces diciendo tantas cosas, por eso es importante que cada uno de forma responsable se acerque a las escrituras, pida al Señor su dirección y su guía. Y lo que dice Dani también, que podamos estar como participando de estos espacios que nos ayudan a reflexionar acerca de nuestra fe, a ver cuál es el fundamento, en qué creemos, y contrastar precisamente eso que estamos aprendiendo con las escrituras. Solamente un comentario rápido respecto a este tema de las herejías es, recordemos que hay cosas que nosotros, por las escrituras y también por la historia de la interpretación, no podemos negociar, porque ahí es cuando caemos en el error, y también en la práctica del error en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Entonces sí, hay diferentes denominaciones. En unas las personas toman la cena una vez al mes, en otras cada domingo, en unas el pastor se viste más formal, en otras más informal como yo. Son cosas que podemos negociar respecto a la liturgia, la forma de la reunión, incluso hay diferentes posturas teológicas sobre los dones, sobre muchas cosas. Pero hay otras que cuando nosotros revisamos las escrituras son consistentes, desde Génesis hasta Apocalipsis, o que Jesucristo es una verdad entre varias. Eso es absolutamente herético, porque la Biblia de principio a fin apunta a Cristo y Jesús mismo dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la Biblia explica que Jesús es la verdad, no es una verdad más, no es uno de los caminos, sino es el camino, la verdad y la vida. Y entre muchos otros temas, como dijimos hace algunas semanas, la salvación por gracia por medio de la fe. Es decir, no podemos negociar y no podemos discutir que somos salvos por nuestras obras, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y lo que estábamos discutiendo la semana pasada, también respecto a nuestra naturaleza pecaminosa. Hay que tener muchísimo cuidado, pues con este tipo de temas que son de alguna manera vertebrales, que son no negociables, para precisamente no caer en el error y no caer en la herejía y no resultar de pronto con algún pensamiento sectario o incluso participando de una secta, que hoy en día hay muchísimas, ¿no? Y por ejemplo el hecho de no entender la Trinidad, entonces rechazo la doctrina y ahora no creo en la Trinidad, ¿no? Pero es que la Trinidad es una enseñanza fundamental de la Biblia, como lo que dije al principio. Hay cosas que no podemos negociar. ¿Listo? Seguimos entonces. Vamos a hacer un repaso rápido sobre el Espíritu Santo, que fue lo que hablamos hace 8 días, y continuamos hoy hablando acerca de la iglesia. Entonces, básicamente el Espíritu Santo no es ni una fuerza, ni una energía, ni una paloma. Aunque la Biblia muchas veces ha hablado o nos habla, por ejemplo, en los evangelios, que cuando Jesús estaba bautizando descendió en forma de paloma, no significa que el Espíritu Santo sea específicamente una paloma.
o que en el Antiguo Testamento, cuando Elías se iba a encontrar con el Señor, hubo un viento apacible y en ese momento ahí estaba el Espíritu de Dios, no significa que sea solamente un viento apacible. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y por tanto es Dios. Entonces, así como decíamos, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Cada una de las tres personas son 100% Dios. No es que cada uno tenga un pedacito de Dios. Cada una de las tres personas son 100% Dios. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Decíamos también que el Espíritu Santo ha estado presente y se ha hablado del Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces tenemos allí unas citas bíblicas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por tiempo no las vamos a leer todas, pero les vamos a compartir la presentación hoy que pues queremos terminar con nuestra lección sobre el credo. Les vamos a compartir la presentación para que puedan estudiar en casa con detenimiento cada una de las citas. Hace 8 días hablamos sobre la obra del Espíritu Santo y leímos estas citas que están aquí en amarillo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14 del 15 al 18 y del versículo 26, Juan 15, 26 y Juan 16 del 13 al 15, donde básicamente el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que va a venir y les va a enseñar y a recordar todo lo que yo les he dicho. Por ejemplo, Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes para que sean mis testigos. Entonces, ahí tenemos todas estas citas que nos hablan de toda la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, del Espíritu Santo también la palabra de Dios dice que fue él el que inspiró a los que escribieron la Escritura, ¿cierto? Para que escribieran, para que registraran la palabra de Dios. No sé si tienen alguna pregunta respecto al Espíritu Santo o algún comentario. Quería preguntar algo y es, ¿qué tan herético es una tendencia muy fuerte? No sé si ya habían hablado de esto, y que yo veo mucho como en mi entorno, de una tendencia que ha venido, se ha venido dando de la adoración al Espíritu Santo, solamente al Espíritu Santo. Y entonces veo varias personas como pidiendo, sí, en la dirección del Espíritu Santo, orando por los milagros que hace el Espíritu Santo. Mi respuesta personal y Lorena también. Creo que en algunas de nuestras clases pasadas nosotros reflexionábamos en algo y es sobre Dios, ¿no? Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros vemos una enseñanza consistente y es precisamente lo que empezamos a encontrar en la ley mosaica, en la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 6, y es una de las primeras cosas que el Señor le dice al pueblo es, escuchen, Jehová, el Señor, Jehová uno es. Nosotros adoramos a un Dios. Y en lo que reflexionábamos en ese momento es que, claro, tenemos también la enseñanza, la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 personas. Cuando nosotros empezamos a dirigirnos de una manera preferencial a una de estas personas que hace parte de la práctica de muchas personas y comunidades, como lo dices, Juli, caemos de pronto y corremos el riesgo de empezar a percibir o empezar a guardar en nuestro corazón el hecho de no, es que son como 3 dioses. El Espíritu Santo es el que hace milagros, el que hace tal cosa, el que hace tal otra, el Hijo por su lado esto otro y el Padre esto otro. Si nosotros nos permitimos tener este tipo de prácticas y de división, podríamos correr el riesgo de empezar como a asimilar que son 3 dioses, pero no es la enseñanza de la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos un solo Dios. Y si bien nosotros orando muchas veces oramos en nombre de Jesús o le decimos Padre, gracias, esto, lo otro, nunca podemos perder de vista, para no caer en el error, que nos estamos dirigiendo a un solo Dios. 3 personas diferentes, pero un solo Dios. Entonces, ahí está en tensión esas 2 cosas. Tenemos un solo Dios, son 3 personas. Más bien lo que deberíamos hacer es, claro, reconocer
que el Padre de alguna manera tiene un papel en la Trinidad, el Hijo tiene un papel en la Trinidad y el Espíritu Santo un papel en la Trinidad. Una última cosa es que reflexionábamos hace algunos días que la Biblia es totalmente cristocéntrica, es decir, la Biblia se encarga a lo largo de todo el texto en que Cristo sea glorificado. Y nosotros encontramos en muchísimos textos que el Espíritu Santo vino para dar gloria a Cristo y el Padre glorificó a Cristo. Esto es algo que el Señor lo quiso de esa manera, pero no quiere decir nunca que aquí esté Cristo arriba, aquí el Padre y aquí el Espíritu Santo, o aquí el Padre arriba y debajito Jesús y debajito el Espíritu Santo, porque son como una jerarquía. No, ellos no son una jerarquía. Tenemos las tres personas de la Trinidad, pero un solo Dios. Por tanto, esta es una práctica que yo no recomendaría y me parece peligrosa. Sí, estaba pensando en los pentecostales o en la denominación pentecostal, que creo que es la denominación que hace más énfasis en el obrar del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, el énfasis que hacen en el hablar en lenguas, en echar fuera demonios, en ejercer los dones espirituales, tal como sucedía en el libro de los Hechos, que se ejerzan hoy en día en la iglesia. Digamos que creo yo que esa es la denominación que más ha hecho énfasis en la obra del Espíritu Santo. Y lo que dice Andrés es muy cierto. De pronto, hacer ese énfasis sin una doctrina bíblica como completa, hacer ese énfasis en una sola persona de la Trinidad, sin esa perspectiva completa de las escrituras de quién es Dios, el Dios que adoramos, y como dice Andrés, la función o el papel que cada una de las personas desempeña, pues puede ser un peligro o un riesgo que se corre de llegar a tener una práctica cristiana equivocada y antibíblica. Entonces, digamos que la invitación es poder, como dice Andrés, recordar que adoramos a un solo Dios. No son tres dioses. Solamente quiero volver a leer lo que dice Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, que es una de las citas que tenemos ahí resaltadas para ver qué es lo que Jesús está diciendo, Jesús mismo está diciendo acerca del Espíritu Santo. Dice Juan 16, 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Lo que uno lee de los evangelios, por lo menos, es que Jesús siempre está diciendo el Padre y yo somos uno. Cuando habla del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo les va a enseñar lo que yo les he enseñado, les va a recordar lo que yo les he dicho. Aquí está diciendo que Él va a tomar de lo mío y me glorificará. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. La obra del Espíritu Santo no es independiente de la obra de Cristo o de la obra del Padre. Cada uno está aportando a una sola obra y es que el Dios verdadero sea exaltado, que Cristo sea glorificado. Sí hay un riesgo, creo yo, en hacer énfasis en la adoración exclusiva a una de las tres personas. Yo creo que sí, no sé si de pronto estoy mal en lo que estoy diciendo. Una herejía es como adorar a la Virgen María y a los santos como hacen pues la Iglesia Católica, que ellos adoran mucho a los santos y le piden mucho a los santos. Sí, una herejía podríamos definirla como todo aquello que está en contra de la verdad de Dios, de lo que Dios ha dicho acerca de Él mismo, acerca de la iglesia, acerca del ser humano, acerca de quién debe recibir adoración. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, adorar a la Virgen María como si fuera intercesora o mediadora entre Dios y los hombres, cuando el único mediador o intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, ahí hay una herejía, estamos adorando a otra persona diferente a la que Dios nos ha dicho que debemos adorar. Lo que sucede es que últimamente lo que he visto es que las herejías van siendo como con una línea tan delgada, ¿sí? Tan casi invisible que uno termina dudando, que era un poco lo que decían anteriormente. Por ejemplo,
en mi entorno hay muchas personas que toman, o muchas no, algunas que he visto en el trabajo, etcétera, que toman al Espíritu Santo como si fuera solamente ese Dios, ¿cierto? Un Dios diferente de los otros, de las personas de la Trinidad, ¿sí? Y le adoran a Él y le piden a Él, etcétera. Y también he visto algo que está muy de moda, que incluso lo dan en una caja de compensación familiar, que es el curso de ángeles. Y entonces me contaban ahí otros compañeros, no, estoy en un curso de ángeles y entonces los ángeles trabajan para mí y no sé qué más barbaridad, que además experimentan presencias, ¿no? Entonces, y les enseñan todo eso, y yo decía, bueno, pero empezando a cuestionar, tratar de cuestionar esto que aparentemente no es una estatua, no es, no es algo tan evidente que sea como herejía, entre comillas, Claro, ¿cierto? Pero es una línea tan delgadita sí, en la que, no, pero es que lo que yo experimento es hermoso, es una presencia sí. divina, pero es el ángel que me va a hacer, me va a cumplir porque yo lo pongo a trabajar para mí. Y hablamos también con Andrés en estos días, las herejías por lo general se caracterizan por mezclar verdades con mentiras. Entonces, al final esa mezcla de verdades con mentiras, pues resulta siendo una mentira y es lo que confunde a la gente, porque es que es muy difícil a veces distinguir, bueno, están adorando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. O, por ejemplo, hablando del caso de los ángeles existen, claro, existen, pero de ninguna manera están ni a nuestro servicio, ni para rendirles adoración, ni es que se me manifiestan aquí y yo empiezo a sentir unas cosas o me ayudan para la prosperidad, bueno, en fin, un montón de cosas. Es empezar a mezclar esas verdades de Dios con mentiras y ahí ya la cosa resulta en una herejía, precisamente esa mezcla de verdades con mentiras. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso hace parte del mundo espiritual. Y no solamente ahí existen en este momento los ángeles que están al servicio de Dios, sino también están los demonios que son ángeles caídos. Entonces, Satanás también puede operar en el mundo espiritual y engañar a la gente. Y de hecho, de eso es de lo que nos advierten las escrituras y sobre todo en el Nuevo Testamento a la iglesia. Cuidado con esos falsos maestros, engañadores, que van a empezar a hablar sabiduría aparentemente, pero es solamente para engañarlos, para distraerlos, para que quiten sus ojos de Cristo, de la verdad de las Escrituras. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Una forma muy fácil, hermanos, bueno, muy fácil no, pero sí, digamos, es una señal de alarma que nos ayuda a nosotros en ese proceso de identificar la herejía, es lo que la Biblia predica es un solo evangelio, una buena noticia, el evangelio de arrepentimiento para el perdón de pecados y el evangelio de tomar mi cruz cada día, mis dificultades, mis luchas, mis dudas y seguir al Señor, ¿cierto? Ese es el evangelio. Cuando se da todo este tema histórico de las herejías, desde las mega iglesias que vemos hoy en día en el siglo XXI hasta las clases con los ángeles y bueno, todo este tipo de cosas, nosotros empezamos o podríamos empezar a identificar un evangelio muy humanista, un evangelio muy a mi conveniencia, ¿no? No es un mensaje de, bueno, hay que tomar tu cruz y seguir a Cristo, cuesta, el evangelio cuesta. No es tan fácil seguir al Señor y ser un cristiano, no. Este tipo de enseñanzas son, bueno, entonces este ángel me va a dar platica, el otro me va a dar prosperidad, el otro me va a guardar de que no me enferme, o en las mega iglesias, ánimo, eres un campeón, eres victorioso, descubre el campeón que hay en ti. Bueno, todo este tipo de cosas que se enfocan y tienen como una dirección más a lo que a mí me conviene. Voy a estar bien, todo va a estar bien, no voy a tener dificultades. Cristo está para servirme, para sanarme, para proveerme, soy un hijo del rey. Todas esas cosas nos tienen que empezar a sonar extrañas a la luz del verdadero evangelio de las Escrituras. Ahora, tampoco el evangelio, porque muchas veces también se tilda el verdadero evangelio de, no, es que todo es un sufrimiento, mejor dicho, es que no. Nosotros
Tenemos que pasar por un mundo donde tenemos aflicciones y tenemos una esperanza maravillosa. Y el predicador en Eclesiastés nos dice, el Señor está agradado de que nosotros disfrutemos del fruto de nuestro trabajo, estemos gozosos, compartamos con nuestra familia, disfrutemos a las personas, disfrutemos de las bendiciones de Dios, pero entendiendo que estamos en un mundo finito, entendiendo que aquí la vida en un día se va a terminar y nuestra esperanza está puesta en estar en la presencia del Señor. Entonces eso nos ayuda mucho en esa diferenciación de la herejía. Bien, entonces vamos a pasar ahora al tema de la iglesia. Es ya la última parte que encontramos ahí en el credo. La iglesia universal y la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Entonces, hablando acerca de la iglesia, para ustedes, ¿qué es la iglesia? Si quieren ahí opinar, ¿qué es la iglesia para ustedes? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿qué más? La iglesia somos todos nosotros. Somos edificios vivos. Edificio vivo, muy bien. La Biblia utiliza unas figuras para representar a la iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunas de esas figuras, o bueno, creo yo que todas las figuras que la Biblia usa para referirse a la iglesia. La primera, como ya lo dijeron ustedes, cuerpo, ¿cierto? Tenemos aquí varias citas, pero solamente vamos a leer las que están en amarillo. Entonces vamos a leer Efesios 4:11, Efesios 4:11, 16. Entonces dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y se está refiriendo a la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, o sea, la cabeza de este cuerpo que es la iglesia es Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo en este texto? Que todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo con una función. Entonces, el hecho de que la Biblia hable acerca de la iglesia como un cuerpo, nos está diciendo a nosotros que somos parte de ese cuerpo, que cada uno de nosotros es un miembro y que cumple una función. ¿Cuál es el propósito de ese cuerpo y de que cada uno cumpla una función? Pues lo que está diciendo aquí es que todos podamos llegar a la unidad de la fe, ¿cierto? Al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso cada uno debería estar desempeñando su función dentro del cuerpo, para que todos juntos podamos crecer en esa unidad de fe y en ese conocimiento del Hijo de Dios. Además, dice que estamos llamados a hablar la verdad en amor, crecer en todos los aspectos en Cristo, en aquel que es la cabeza es Cristo, y conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, producir el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ahora, ese crecimiento no solamente tiene que ver con números, con cantidad de gente que esté congregada en un lugar, sino con ser cada vez más semejantes a Cristo, que es lo que está diciendo el texto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O algún comentario? Pues son comentarios que a mí me queda imposible llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, yo lo veo imposible para mí. Claro, y yo creo que es imposible para todos, hablándolo de forma personal, en este plano en el que nos encontramos en este momento. De hecho, la perfección, digamos, vamos a poder alcanzar ya del otro lado de la eternidad, cuando ya estemos con el Señor, cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando ya no estemos sujetos a esta naturaleza de pecado.
pero a lo que se está refiriendo el texto es que en la medida en que cada miembro está cumpliendo su función dentro del cuerpo que es la iglesia, estamos avanzando en ese crecimiento y esa madurez para llegar a esa meta. No vamos a llegar a esa meta en este plano terrenal, claramente, pero estamos cada día creciendo y madurando y avanzando para poder llegar a ser como Cristo, tanto de forma personal como iglesia. No sé si tú quieres agregar algo. Sí, Pablo mismo decía que no es que lo no haya creía alcanzado. él mismo haberlo alcanzado allá, sino que caminaba hacia esa meta, ¿no? Entonces, claro, lo que decíamos, la perfección en esta tierra no la vamos a alcanzar, pero precisamente de eso hace parte nuestra esperanza, ¿no? Que estamos caminando hacia la madurez, como dice el texto en el versículo 13, y nos estamos preparando adecuadamente juntos como cuerpo de Cristo para el día en que nos encontremos con Él. Entonces, importante eso, hermanos, que nos veamos cada uno a nosotros mismos como miembros del cuerpo, que tienen la función de aportar a ese crecimiento espiritual, obviamente, a esa madurez a la que queremos alcanzar todos como cuerpo de Cristo y de forma personal. Y que también el hecho de pues, pensar en que, bueno, no lo voy a alcanzar en esta tierra no sea como un obstáculo, o decir, pues como no lo voy a alcanzar, pues me resigno y quedo aquí en el nivel en el que estoy. Un pastor que queremos mucho dice, yo creo que en la vida cristiana uno no se estanca, uno va de para atrás cuando no está avanzando. Entonces la idea es que podamos llevarnos hoy en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos llamados a crecer, a madurar, a avanzar y no de forma individual, porque lo que la iglesia dice es que, lo que la Biblia dice es que la iglesia existe para que todos juntos, aquí en el versículo 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y de esa forma, todos juntos, unidos, como dice ahí por las coyunturas, vamos a ir creciendo juntos en ese conocimiento del Señor. Listo. La siguiente figura es que la iglesia es la esposa de Cristo. Y vamos a leer Efesios 5, 31 al 32. Efesios 5, 31 al 32 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y en el contexto en el que el apóstol Pablo está hablando aquí es en el contexto de un matrimonio. Los esposos amen a sus esposas sacrificialmente y las esposas respeten a sus esposos y sujétense a ellos como se sujetan a Cristo. Entonces aquí está diciendo, así como sucede eso humanamente hablando entre los esposos, pues sucede entre Cristo y la iglesia. Se han unido y son uno. Y el apóstol Pablo dice, grande es este misterio. Somos uno con el Señor y somos amados por Él. Les invito a que, si quieren más adelante o cuando les compartamos la presentación, puedan leer lo que dice Apocalipsis 19 sobre las bodas de la boda del Cordero y donde va a estar ahí la novia, que es la iglesia vestida de su lino fino, celebrando por la eternidad con su amado, que es el Señor Jesucristo. Eso también es interesante, hermanos, respecto a nuestra vida acá en esta tierra, ¿no? Pensando en que nos llamamos cristianos y profesar una fe cristiana. Un autor en este semestre que he leído mucho y me gusta mucho, dice respecto a la defensa de la fe algo muy interesante y es precisamente Juan en Apocalipsis dice que nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, su esposa, está invitada a unas bodas, ¿no? Y generalmente cuando hay una boda, pues o cuando uno se va a casar, uno está a la expectativa, ¿no? Y en esa época de noviazgo, antes de la boda, lo que racionalmente ocurre es que uno quiere estar con esa persona, uno quiere pasar tiempo con esa persona, uno no está como, bueno, me voy a casar, voy a ir a la boda, pero no me hablen nada de eso, no quiero escuchar respecto a la esposa, no quiero saber nada. No, nosotros estamos invitados a una boda que son las bodas del Cordero y
¿Qué tanto es nuestra expectativa? ¿Qué tanto estamos trabajando en nuestras vidas y en nuestra relación con el Señor antes de esas bodas? Para prepararnos también para ese momento, ¿no? ¿Qué tanto lo anhelamos? ¿Qué tanto lo anhelamos también? Porque sí, decimos que somos cristianos y que vamos a estar en las bodas del Cordero, pero pues como que nos importa 5, la comunidad, nuestra relación con el Señor, el leer las Escrituras, el prepararnos. Entonces, no de pronto caer en esa incoherencia, ¿no? Sino, pues realmente es así. O sea, si vamos a estar con el Señor por la eternidad, pues en esta tierra debería ser mucho nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra búsqueda, nuestro estudio de las Escrituras, el compartir en comunidad, o si no sería incoherente lo que profesamos y lo que vivimos. Bien, la siguiente figura que usa la Biblia para referirse a la iglesia es la familia. Y vamos a leer Efesios 2, 17 al 19. Efesios 2, 17 al 19 dice, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a judíos y a gentiles. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios había escogido un pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, pero había prometido que por medio de ese pueblo todas las naciones iban a ser benditas, iba a haber luz para todas las naciones. O sea, el deseo en el corazón del Señor siempre ha sido formar un pueblo de todas las naciones de la tierra, una familia de todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto en Efesios capítulo 2? Ustedes ya no son extranjeros, les está diciendo Pablo a los gentiles. No son extraños, son conciudadanos de los santos, son miembros de la familia de Dios. ¿Qué implica eso? Que la iglesia sea la familia de Dios. Pues que todos los creyentes somos hermanos, hijos del mismo Padre. Todos los creyentes somos hermanos, hijos del mismo Padre. La siguiente figura, templo o edificio. Por ahí alguno dijo casa espiritual. Aquí tenemos también unas citas. Vamos a ver Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí el apóstol Pablo está usando la figura de un edificio donde Cristo es la piedra angular, la piedra principal, y todo el edificio, bien ajustado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Es un templo físico la iglesia? ¿Es una casa física? ¿Un edificio físico? No, ¿verdad? Es un templo espiritual. En Pedro, bueno, creo que no lo tengo ahí resaltado, lo vamos a ver. Lo que dice es que somos piedras vivas y cada uno de nosotros hace parte de ese edificio espiritual donde el Señor habita. Entonces, el hecho de que la Biblia muestre la iglesia como un templo o un edificio significa que cada uno de nosotros es una piedra viva. Y por último tenemos la figura de pueblo. Y vamos a leer Efesios 2, 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16 dice, porque Él mismo, refiriéndose a Jesús, es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y aquí una vez más está hablando de esa división que había en el Antiguo Testamento entre judíos y gentiles. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Cristo es la paz y el que hizo de ambos pueblos uno solo. Somos un solo pueblo, todos los creyentes somos un solo pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios.
Por tanto, somos nosotros, cada uno de nosotros, representantes de Dios siendo su pueblo. ¿Preguntas o algún comentario hasta aquí? Respecto a lo que es la iglesia. Listo, solamente esperamos que estas figuras que la Biblia nos muestra para representar a la iglesia nos hablen a nosotros, a cada uno de nosotros, respecto a que somos miembros de este cuerpo, somos uno con el Señor, somos hermanos los unos de los otros, somos piedras vivas y somos representantes de Dios. Bien, la iglesia, entonces vamos a decir que la iglesia es universal. ¿Por qué? Porque está compuesta por creyentes de todas las épocas y de todas las naciones. Entonces, la iglesia verdadera de Cristo no es solamente Torrefuerte, o como cada una de las comunidades piensa muchas veces, no, es que esta es la iglesia verdadera, nosotros aquí sí tenemos la verdad, el resto son falsas. No, la verdadera iglesia del Señor es universal, ha existido en todas las épocas y hay gente creyentes de todas las naciones. Leamos Hechos 1:8. Si quieres, ayúdame a leer. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa fue la misión que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos. Ustedes van a recibir al Espíritu Santo, pero no solamente para hacer cosas sobrenaturales o milagros. Ese no es el fin último. El fin último por el cual ustedes van a recibir al Espíritu Santo es para que sean mis testigos, para que hablen de mí, del verdadero evangelio, como decía Andrés hace un rato, y para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ese es el deseo del corazón del Señor, que haya creyentes en Él de todas las partes del mundo, en todas las épocas. También nos dice el credo acerca de la comunión, ¿cierto? Habla acerca de la comunión de los santos. Y esa comunión tiene que ver con nuestra comunión con Dios, de forma personal y también como iglesia, pero también en nuestra comunión con los hermanos. ¿Ibas a decir algo? No. Listo. Hechos 2:42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y aquí está hablando de esos primeros meses y años de la iglesia, y está hablando de este elemento muy importante que es la comunión. La palabra en el original griego que se usa para comunión ahí es koinonía. Y pensábamos hoy con Andrés, bueno, muchas veces se ha relacionado esa palabra más como con el amor entre los hermanos o con la fraternidad entre los hermanos. Pero esa palabra koinonía va mucho más allá de ese amor o de ese estar juntos en un momento y compartir alimentos o adorar juntos al Señor. Tiene que ver con una asociación, con un compañerismo, con ser una comunidad que apunta a un propósito. Entonces, a eso se refiere la comunión, y a la comunión de todos los santos, pues está refiriéndose una vez más a la Iglesia Universal, donde todos los santos de todas las épocas y de todas las naciones están en esa comunión porque pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo. Hay algo muy importante, hermanos, y es que Hechos capítulo 2 nos muestra, digamos, el ejemplo de la iglesia primitiva, de la primer comunidad como tal, como nosotros la conocemos después de Cristo, y este llamado a la asociación, a la comunidad, al compañerismo. No veo yo en el libro de los Hechos que sea un llamado solamente para pastores y líderes, ¿no? Hay muchos de pronto que dicen, no, es que el pastor es el que tiene que abrazar, es el que tiene que llamar, es el que tiene que estar pendientes de las necesidades de todos, es el que tiene que evangelizar. Esto es una idea herética, es una idea falsa, porque el pastorado es un ministerio como cualquier otro ministerio narrado por la Biblia, como el servicio, como la administración, como la enseñanza. Y todos estamos llamados a la coinonía, a estar pendientes unos de los otros, a estar juntos, a estar en esa asociación, en esa comunidad. Entonces, por lo menos ahorita la semana pasada,
que yo falté 2 semanas a la iglesia, les agradezco que me extrañen y que me abracen y que me digan, y muchos me reclamaron diciéndome que por qué había faltado, bueno. Pero es poder entrar en este entendimiento de que no soy yo soy un ser humano mortal con errores, con defectos y dificultades como cualquier otro. Es un llamado a todos a estar en compañerismo, a estar en coinonía, a estar en asociación y no tener como esa figura allá de que él o ellos son los que tienen que, porque eso es algo que la Biblia no enseña. Eso es algo más que se ha enseñado de una manera equivocada a lo largo de los años en la historia. Ahora, ese compañerismo, creo yo, debe estar presente en toda la iglesia del Señor. Nosotros no estamos llamados solamente a tener compañerismo con nuestros hermanos de Torrefuerte, sino que estamos llamados a tener compañerismo con todos los hermanos que pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo. Entonces, por ejemplo, nosotros ese fin de semana que estuvimos en Bucaramanga, estábamos con personas de otras comunidades locales, de Bucaramanga, de Cúcuta, de Bogotá, pero estábamos siendo iglesia en ese momento, teniendo comunión, siendo iglesia. Entonces, en ese sentido, estamos llamados a que haya una comunión entre nosotros, ese compañerismo que debe estar presente en toda la iglesia de Cristo. Es triste ver cómo entre iglesias muchas veces los pastores se pelean por la gente, que estas ovejas son mías, que estas no, que usted para dónde va, que porque se está yendo para ese lugar, que porque este domingo no vino, que porque... O cuando hay como esa rivalidad, no, estos hermanos, uy, no, yo no quiero hablar con estos hermanos porque esto es esta cosa y esta otra. Eso no debería pasar en la iglesia de Cristo, porque estamos llamados a estar en comunión los unos con los otros y a tener ese entendimiento de que la iglesia de Cristo es universal. Y por último tenemos aquí el perdón de pecados por la obra de Cristo. Vamos a leer Hechos 13, del 38 al 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Y Romanos 3, 21 al 26. 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. El perdón de los pecados, solamente por la obra de Cristo podemos obtener el perdón de pecados y la reconciliación con Dios de la condición de muerte y de separación en la que nos encontrábamos a causa del pecado original de Adán y Eva en el huerto. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. Yo creo que nos quedó pendiente la siguiente. Tomar 10 minuticos más ahora para poder terminar, si les parece. Y terminamos, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Pues preguntemos, si ustedes desean, podemos terminar el credo hoy con la siguiente diapositiva o lo dejamos ya para terminar para dentro de 8 días. Por mí sí. ¿Ok? ¿El resto? ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Listo. Sí, señor. 10 minuticos más para terminar. Listo. Por último, entonces vamos a hablar sobre la esperanza de los creyentes. Esa última parte del credo habla acerca de la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Vamos a ver respecto a esta esperanza de los creyentes algunos puntos. El primero es la resurrección. Mateo 22, 31 y 32. De pronto queremos, bueno, leamos el texto, pero queremos hacer énfasis en algo muy importante que queremos que se lleven. Dice Mateo 22, 31 y 32, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos.
Es interesante, hermanos, ver acá cómo, cómo Jesús se está refiriendo a Dios como el Dios el Dios de vivos y no de muertos. Es decir, él en ese momento estaba apelando a que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, conscientes a la presencia de Dios, ¿no? No estaban, digamos, Dormidos. no habían dejado de existir o estaban dormidos, sino que estaban vivos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, algo muy interesante con lo que yo también me encontré cuando estudié el credo es que yo de pronto tenía más arraigada la idea de la perpetuidad del alma, ¿no? Uno dice, bueno, me muero y mi alma va a ser eterna. Eso es una idea más de la filosofía griega, específicamente de Platón, el alumno de Sócrates, y eso era lo que se enseñaba y eso fue lo que a nosotros nos llegó, digamos, en el contexto del cristianismo también, la perpetuidad del alma, pero lo que enseña la Biblia es que nosotros vamos a ser resucitados, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros morimos, ¿qué es lo que pasa? Pues la muerte es una separación. En el caso de la muerte física, pues lo material se separa de lo inmaterial. Lo material pues es enterrado o es cremado y la parte inmaterial, nuestro espíritu, en ese momento pasa a ser consciente a la presencia del Señor, según lo que nos enseñan las Escrituras. Pero también las Escrituras nos enseñan que cuando Cristo regrese nosotros vamos a ser resucitados con un cuerpo glorificado. Es decir, vamos a tener un cuerpo. Y obviamente no va a ser este mismo cuerpo que se cansa, que se enferma, que se debilita. Va a ser un cuerpo distinto. Lo que podemos ver, los indicios que podemos tener en las Escrituras es que seguramente pues yo no voy a tener otra cara. O no voy a ser otra persona, no voy a ser la misma persona, pero voy a tener un cuerpo y voy a ser resucitado. No es que mi alma va a ser eterna, porque una vez más lo repito, esta idea de la perpetuidad del alma es una idea más de la filosofía griega. Romanos 8:11 también respecto a la resurrección. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Una vez más, acá tenemos la misma enseñanza. Vamos a ser resucitados, vamos a tener un cuerpo en el futuro, cuando estemos en el Señor, no vamos a ser como fantasmas volando entre las nubes, no. Vamos a estar con el Señor y vamos a tener un cuerpo. Y de ahí para adelante, bueno, hay muchas cosas que la Biblia no dice, nosotros tampoco nos atrevemos a decir, pero lo que sí dice es, o lo que sí enseña es la resurrección de los muertos. Si quieres, leamos este pasaje. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso hace parte de la esperanza de los creyentes hoy en día. En medio de los sufrimientos, en medio del dolor, en medio del pecado, en medio de la muerte, la esperanza para nosotros como creyentes es que un día vamos a ser resucitados y este cuerpo va a ser transformado y vamos a poder disfrutar de una vida eterna con nuestro Señor. La siguiente esperanza de los creyentes es la segunda venida de Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10 dice: Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros.
cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Entonces, la segunda venida de Jesús también hace parte de la esperanza de los creyentes. El Señor Jesús va a regresar, ya no como Salvador, sino como juez, está diciendo aquí. Va a dar castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio y sufrirán el castigo de eterna destrucción cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Algo interesante que nosotros vemos, no solamente de manera explícita, sino también en las enseñanzas parabólicas, en las enseñanzas de las parábolas en los evangelios, hermanos, es que todos vamos a ser resucitados. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna, pero todos vamos a ser resucitados. El juicio es de otra cosa de la que habla el credo, en la parte de Jesús cuando dice desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y queremos leer Romanos 2 del 5 al 8. Dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Va a haber un juicio, queridos hermanos, y en ese juicio todos vamos a tener que rendir cuentas al Señor de nuestras obras. Entonces, la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Pero no nos exime de presentarnos un día delante del trono de Dios a dar cuentas de nuestras obras. La vida eterna, 2 Corintios 5, del 1 al 10. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, está hablando del cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía, por tanto animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Y ahí nos está hablando de la resurrección, del juicio y de la vida eterna. Esa eternidad que vamos a disfrutar con el Señor, que ya no es una eternidad, como dice aquí, terrenal, en una tienda terrenal y como corruptible, sino en una morada eterna. Y por último, el castigo eterno, y es algo de lo que hemos estado leyendo en el Evangelio de Mateo en los últimos viernes y domingos de estudio bíblico en la iglesia. Escogimos dos textos, Mateo 25:30. Dice: y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera. Esto hace parte de una parábola, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola de los siervos? Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y 25:41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Muy fuertes esas palabras. Y por último el 46, que dice: estos irán al castigo eterno, hablando de los que van a ser condenados, pero los justos a la vida eterna. Hermanos, nosotros somos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz. No es por nada más, no es porque no haya algún mérito en nosotros, o porque seamos buenos, o porque hayamos nacido buenos, o porque tenemos la capacidad en nosotros de no pecar. No, nada de eso, nada de eso. Y ahora sí, como líder y pastor, quiero ser muy enfático y muy certero en esto. Nosotros somos declarados justos ante Dios por la obra de Cristo en la cruz, porque somos pecadores, redimidos
por la misericordia del Señor y por su gracia, pero somos pecadores. Entonces, coloquemos nuestros ojos en Cristo, solo en Él, para salvación. Y como decía muchas veces el pastor Wilson, cuando el Señor en su segunda venida nos llegara a preguntar ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Que fuimos buenos? ¿Que intentamos no pecar? ¿Que tenemos unas obras para presentarle al Señor? Las Escrituras dicen que nuestras obras son como trapos de inmundicia, como estiércol, como basura delante de Dios. Y lo que realmente nos permite entrar al cielo y disfrutar de la presencia del Señor justificados es la gracia de Dios y que nos hayamos acercado a ella por la fe.